Hola, hoy vamos a ver qué es un diagrama de caja y bigote, vamos a hacer un análisis completo, vamos a hallar los valores necesarios para poder dibujarlo en hoja y por último vamos a ver un gráfico en la calculadora que nos va a ayudar a verificar todos los datos. Bueno, vamos a empezar. Primero que todo vamos a ver una breve parte teórica y para eso acá les hice un cuadrito muy importante con lo que tenemos que saber del diagrama de caja y bigote. Pero primero, ¿para qué sirve un diagrama de caja y bigote? Bueno, es una representación gráfica para poder ir analizando varias cuestiones importantes. Por ejemplo, podemos ver dónde está la mediana, podemos ver qué tan dispersos están los datos por medio del rango intercuartil, podemos detectar si los datos están repartidos de una forma simétrica o no, también si tenemos valores atípicos, pero no los quiero aburrir tanto con esta parte teórica, pero sí tenemos que saber las partes importantes, lo que necesitamos para graficarlo. Fíjense, tenemos los bigotes y la caja. ¿Dónde empieza el bigote? El primer bigote en el mínimo, en el dato menor que tenemos en los datos. La caja empieza en el primer cuartil, esta división que tenemos de la caja es en la mediana, luego termina la caja en el tercer cuartil y el último bigote va a terminar en el dato máximo, bien, en el más grande que tenemos. Pero también nos vamos a encontrar con valores atípicos que lo vamos a ver representado de esta manera. Y algo importante y particular del diagrama de caja y bigote es la distribución de los datos. Fíjense, entre el mínimo y el primer cuartil vamos a tener el 25% de los datos. Entre el primer cuartil y la mediana vamos a tener otro 25%. Entre la mediana y el tercer cuartil otro 25%. Y entre el tercer cuartil y el máximo otro 25%. Esto van a ver que en el tercer ejemplo que vamos a ver hoy, donde nos van a pedir ciertos análisis, nos va a ayudar mucho al momento de responder algunas consignas. Y como les dije antes, hoy vamos a ver tres clásicos ejercicios que les puede llegar a tocar de diagrama de caja y bigote. Vamos al primero, nos dice: la siguiente tabla muestra el tiempo que usan el celular en un grupo de 20 hombres. Acá tenemos los datos. Y vamos al inciso A, que dice: halle la media, la mediana, el primer cuartil, tercer cuartil, el rango y el rango intercuartil. Y esto lo vamos a hacer con la calculadora, así que vamos a aprenderla, vamos a ir al menú de estadística, que como les digo siempre, podemos ir moviéndonos con la flechita y apretar Exe, o ven que el menú de estadística tenemos el 2, por lo tanto podemos poner el atajo 2. Bueno, una vez que estamos acá en el menú, en lista 1, lo que vamos a hacer es vamos a poner la variable, ¿no? Todos los datos que tenemos acá, que es el tiempo en minutos. Entonces vamos a empezar, ponemos 34, Exe 36 y vamos a ir ingresando todos los valores. Y ahora vamos a apretar para el costado y vamos a ingresar la frecuencia de los hombres, lo que tenemos acá. Y ahora sí, ya que tenemos la tabla completa, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la opción de F2, que es calcular, y primero que todo vamos a configurar, vamos a ir a set y vamos a tener que tenerlo de esta manera. En 1 bar vamos a poner la lista 1 y en la frecuencia de la primera variable, que estamos trabajando con una variable, vamos a poner la lista 2. Bien, que si yo vuelvo, apretamos exit, fíjense que acá pusimos la variable y acá pusimos la frecuencia. ¿Estamos? Entonces, ahora sí, una vez que ya configuramos esto, vamos a apretar acá en 1 bar, que corresponde a F1, y acá nos van a dar todos los datos necesarios. La media, recuerden que es esa X como con un techito, que en este caso es 39,41, ya la vamos a poner. Vamos a buscar la media, que vamos a bajar un poquitito, y acá nos dice med, que es 39. Vamos a ir al primer cuartil, que nos dice acá que es Q1 igual a 38. Q3, que es el tercer cuartil, 40. Y ahora tenemos que calcular el rango, que recuerden que siempre es el valor máximo menos el mínimo. Pero acá tenemos algo muy particular. Fíjense que la calculadora, el máximo me dice que es 49, el mínimo que es 37, pero vamos a sacar un poquito la calculadora. Y si nosotros vemos acá en la tabla, pero ven que acá el mínimo es 34 y el máximo es 49, a diferencia de lo que me dice acá la calculadora, que el mínimo es 37. Pero ven que acá en 34 no tengo nada.
tengo 0, entonces en 36 también, pero recién en 37, ahí sí tengo de frecuencia 3, o sea que tengo 3 hombres que tardan 37 minutos. Por lo tanto, la calculadora, el mínimo, me va a tomar ese, ¿no? Que es el 37, y es el que tenemos que tomar nosotros para calcular el rango, ¿no? Que recuerden que la definición de rango es qué tan dispersos o cuánto varían los datos. Entonces, para calcular el rango, y ahora sí vamos a sacar la calcu, lo que vamos a tener que hacer es el máximo menos el mínimo. Bien, que en este caso, como dijimos, es 49 menos, tengo en cuenta esto, 37, que me va a quedar 12. ¿Sí? Este es el inciso A. Vamos ahora a RIC, que es el rango intercuartil, que acá lo que vamos a tener que hacer es Q3, o sea, el tercer cuartil, menos Q1, que es el primer cuartil. Y acá ya lo tenemos como dato, que es Q3 40 menos Q1, que es 38, 40 menos 38, que me queda 2. Por lo tanto, el rango intercuartil es 2. Bueno, ya tenemos el inciso A. Vamos al B. Determine si hay o no valores atípicos. Y acá lo que vamos a necesitar sí va a ser la teoría de valores atípicos. Y para determinar los valores atípicos lo vamos a hacer de dos maneras, con la fórmula que tenemos acá y con la calculadora. De las dos formas es válido y es muy importante porque nos podemos verificar si lo que hicimos está bien. Entonces, el límite inferior, ¿qué quiere decir? Que nosotros cuando calculamos esto, todo lo que sea menor a este valor va a ser un valor atípico. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a poner B. Y vamos a calcular la fórmula del límite inferior, que nos dice que es Q1, que en este caso Q1 es 38, menos 1,5 por el rango intercuartil, que el rango intercuartil en este caso es 2, o sea que nos va a quedar por 2. Esto lo hacemos en la calcu y me va a quedar 35, y ahora vamos a calcular el límite superior, que es Q3, que en este caso Q3 nos quedó 40, entonces sería 40, ahora más 1,5 por el rango intercuartil, la fórmula que tenemos acá. Y esto nos va a quedar 43. Entonces, ¿qué quieren decir estos dos números que son muy importantes? Que si yo tengo un valor menor a 35, porque este es el límite inferior, va a ser atípico. Y si yo tengo un valor superior a 43, porque es el límite superior, va a ser valor atípico. Entonces, si yo vengo a la tablita, fíjense, ¿tengo algún valor menor a 35? No, porque en 34 es 0. Habíamos dicho que ese valor no cuenta porque es de frecuencia 0, por lo tanto no tengo ningún valor atípico menor a estos datos. Vamos a ver si tengo algún valor atípico superior. Acá tengo el 43 y ¿hay algún valor superior a 43? Fíjense que el 49 es superior, por lo tanto yo puedo decir que el 49 es un valor atípico. Entonces vamos a poner como respuesta que sí, 49 es un valor atípico. Y ahora vamos a ir al inciso C, que nos pide que tenemos que dibujar este diagrama de caja de bigote. Y como tenemos acá en el resumen, para dibujarlo vamos a necesitar el mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil y máximo. Y ahora sí, ya tenemos todos los datos, por lo tanto lo vamos a poder dibujar. Primero que todo vamos a hacer una escala. A ver, si sabemos que va desde 37 a 49, en este caso lo vamos a hacer de manera horizontal como está acá, pero lo pueden ver de manera vertical también. Es lo mismo. Bueno, entonces vamos a ir marcando las partes importantes. Primero, el mínimo, que habíamos dicho que era 37. Entonces en 37 vamos a hacer una línea. El primer cuartil, que es 38. En 38 hacemos otra línea. Mediana, nos quedó 39. Hacemos una línea en 39. El tercer cuartil, que es 40. Y por último, el valor máximo, que es 49. Pero acá tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque recuerdan que nos quedó que 49 es un valor atípico. Entonces no lo vamos a poner en el diagrama de caja y bigote. ¿Qué vamos a hacer? Miren, subimos a la tablita y vemos si 49 es atípico. ¿Cuál es el valor anterior, diríamos, que tenemos? Es 42. Por lo tanto, en el diagrama de caja y bigote
vamos a terminar el bigote en 42. Vamos a terminarlo ahí, pero el 49 lo tenemos que poner como valor atípico y lo vamos a poner como una cruz acá. Entonces esto determina qué es el valor atípico. Y ahora sí vamos a terminar el diagrama, ¿no? Que recuerden que tenemos acá el bigote, acá la caja y acá el último bigote, ¿sí? Entonces, ahora sí nos quedó el diagrama de caja y bigote con el mínimo en 37, el primer cuartil en 38, la mediana en 39, el tercer cuartil en 40 y en este caso el máximo en 42, sacando los valores atípicos. Pero ahora vamos a ver cómo podemos ver esto de una manera muy fácil en la calculadora. Bueno, y dejamos el gráfico acá para compararlo con la calculadora y vamos a volver. Recuerden que acá teníamos los datos que nos dio el primer cuartil, la mediana, la moda, bueno. Entonces, apretamos Exit para volver. Volvemos de nuevo acá donde tenemos el menú para calcular y fíjense que al lado en gráfico vamos a apretar F1 y acá vamos a configurar el gráfico. Vamos a suponer que configuramos la opción del primer gráfico, pero vamos a tener que ir a Set, muy importante. ¿Por qué? Porque acá en el tipo de gráfico vamos a tener que buscar el diagrama de caja y bigote. Fíjense que acá no tenemos ninguna opción, vamos acá a F6, donde vamos a ver algunas más, y acá en F2 coincide con el diagrama de caja y bigote. Entonces vamos a apretar F2, luego bajamos y acá vamos a poner en XList, lista 1, que fue donde pusimos todos los datos, bajamos y en frecuencia, recuerden que la frecuencia la pusimos en la lista 2, acá no dice lista 2, vamos a tener que configurarlo. Acá donde dice lista apretamos F2, fíjense que acá nos pregunta en qué lista tenemos la frecuencia, ponemos 2, apretamos X y ahora sí nos queda bien configurada la calculadora. Pero fíjense que acá me dice si quiero que muestren los valores atípicos o no. Y vamos a ver la diferencia. Vamos a poner que no, apretamos Exit y ahora sí vamos a apretar en el gráfico 1, ya lo tenemos configurado. Apretamos y acá nos va a quedar el diagrama de caja y bigote sin valores atípicos. Entonces, claro, yo para saber los valores que tengo acá voy a apretar Shift y F1. Entonces, fíjense, el mínimo nos queda 37. Primer cuartil 38. Y fíjense cómo nos muestra acá también, ¿no? La mediana 39. El tercer cuartil 40, que es todo lo que tenemos acá en el gráfico, es lo mismo. Y después, si nosotros apretamos acá, nos va a quedar que el máximo es 49. Que fíjense que es lo mismo que nos quedó a nosotros, nada más que nosotros acá marcamos el valor atípico y luego pusimos el valor anterior. Entonces, ahora vamos a ir a Exit. Vamos a ir a la configuración del gráfico 1 y ahora sí vamos a poner que nos muestre los valores atípicos. Entonces apretamos atrás, nuevamente vamos a graficar y fíjense ahora la diferencia. Otra vez si quiero ver los valores aprieto Shift, F1, entonces bueno, esto no nos va a modificar, el primer cuartil. Y acá en el máximo nos va a quedar 42, que es lo mismo que nos quedó acá en el gráfico. Y después vamos a apretar acá para ver el valor atípico que me quedó en 49, que es lo mismo que nos quedó acá en 49. Por eso, fíjense que es una herramienta muy poderosa la calculadora porque nos podemos corregir un montón de cosas que calculamos analíticamente, ¿sí? Y ahora sí vamos al próximo ejemplo, pero antes les pido que se suscriban al canal para ayudarme a crear más contenido para ustedes. Denle un like y compartan este video con las personas que a ustedes les parezca que les puede llegar a servir el contenido. Ahora sí, vamos con el próximo. Y el ejercicio número 2 dice, los siguientes datos muestran el tiempo en minutos que tardaron 35 estudiantes en terminar un trabajo práctico. Pero claro, acá ya no me dan más como en el ejercicio anterior una tabla de frecuencia. Ahora me dan un conjunto de datos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que hacer una tabla de frecuencia. Ahora voy a analizar. Como tengo muchos datos distintos, fíjense que no tengo muchos datos que se repiten, voy a optar por hacer una tabla de frecuencia agrupada por intervalos. Primero me voy a fijar el valor máximo, que es 161, y el valor mínimo, 142.
¿Cómo voy a calcular primero la cantidad de intervalos que voy a tener, la cantidad de reglones? Vamos a usar esta fórmula. Y la operación que tenemos que hacer es el rango dividido la cantidad de intervalos que yo quiero. Vamos a suponer el rango es el mayor menos el menor. En este caso sería 161 menos 142. Esto me queda 19 sobre 5. ¿Y por qué 5? Bueno, porque 5 es la cantidad de intervalos que yo decidí para este ejemplo. Bien, entonces, si yo resuelvo esto me va a quedar 3,8. ¿Qué quiere decir? Que el rango de cada intervalo va a ser 3,8, pero para redondearlo vamos a hacerlo de 4 en 4. Vamos a hacer la tabla. Entonces, como nosotros acá pusimos 5, o sea que queremos que nos queden 5 intervalos, vamos a hacer 5 reglones, ¿bien? Y acá vamos a poner primero el valor mínimo, que en este caso es 142. Un dato importante, esta tabla ya está ordenada. Si no la tienen ordenada, yo les recomiendo que lo hagan para que les quede más fácil para hacer el ejercicio. Entonces, vamos a poner acá 142, ¿sí? Ahora vamos a poner este signo, ahora les voy a explicar por qué. Y acá, como dijimos que íbamos a hacerlo de 4 en 4, porque no lo vamos a hacer de 3,8, lo redondeamos a 4, de 142 le sumo 4 y esto me va a quedar 146. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo en este intervalo voy a poner los números, lo voy a leer desde acá, siempre las X son mayores o iguales a 142 y las X son menores a 146. ¿Qué quiere decir? Que acá puedo poner el 142, 143, 144, 145, pero no el 146, porque fíjense que acá me dice que tiene que ser menor, no menor igual. Entonces, ahora, ¿cómo completamos esto? Este valor que está acá siempre lo vamos a volver a poner acá, o sea que me va a quedar 146. Los signos siempre los vamos a copiar igual. Y acá le sumo 4, o sea que me va a quedar 150. Nuevamente, este valor lo ponemos acá. 150, ponemos los signos y le sumo 4, que me va a quedar 154. Y así lo vamos a ir completando. Una vez que ya lo tenemos completado, vamos a ver la frecuencia de cada intervalo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos valores tenemos en este rango que tenemos acá? Dijimos que tenemos que buscar números entre 142 y 146, pero que no lo incluya el 146. Entonces vamos a ir de 142 a 145 en este caso. Bueno, ¿cuántos tengo de esos? A ver, desde 142 a 145 inclusive tengo estos dos. Entonces vamos a poner la frecuencia 2. Vamos al próximo intervalo, de 146 que lo incluye hasta 150 que no lo incluye. O sea que voy a buscar desde 146 a 149. Entonces de 146 a 149 vamos a tener hasta acá. Y vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por lo tanto, la frecuencia acá es 13. Vamos con el próximo intervalo de 150 hasta 153 inclusive, porque este no lo incluye. Entonces vamos a marcar ahora desde 150 hasta 153. Marcamos todos estos. Ojo acá, ¿no? El 154 no lo voy a poner en este intervalo, lo voy a poner en este. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos de frecuencia 10. Y desde 154 a 157. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Frecuencia 5 y acá nos va a quedar de 158 a 162 estos dos, entonces acá la frecuencia es 2. Y ahora sí, una vez que ya tenemos completa la tabla de frecuencia agrupada por intervalos, vamos a ir a la calculadora, vamos a ir al menú 2 de estadística. En la lista 1, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner todos los datos que tenemos acá. Recuerden que en este caso lo que vamos a hacer es vamos a poner un promedio, ¿sí? Vamos a poner el promedio entre 142 y 146. Miren cómo lo podemos hacer. Abro paréntesis, 142 más
146, cierro paréntesis, esto dividido 2, saco el promedio y me queda 144. Recuerden, siempre que voy a ingresar este tipo de tablas a la calculadora, voy a tener que calcular el promedio. Calculamos el promedio del segundo, que ¿cuánto sería? 146 más 150, esto dividido 2. Que me queda 148. Y acá quiero que vean un patrón que nos va a quedar para hacerlo un poquito más fácil. Ven que el primero me quedó 144, el segundo 148. Entonces saco el promedio del primero y después le voy a ir sumando en la calculadora la diferencia que tengo entre cada intervalo. Ven que los intervalos van de 4 en 4. Entonces, ¿qué hago? Saco el promedio del primero, que es 144, y después le voy sumando de a 4. Fíjense, 144 más 4, 148, más 4, 152, más 4, 156 y más 4, 160, que fíjense que ese es el promedio del reglón número 5 y coincide con este promedio que tenemos acá. Si hago 158 más 162 dividido 2, me queda 160, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a la tabla de frecuencia, vamos a completar, apretamos para el costado y vamos a poner todos los valores que tenemos acá. Entonces tenemos 2, 13, 10, 5 y 2. Una vez que ya tenemos todos los datos, vamos a F2, que es calcular, vamos a una variable y nos van a quedar acá los datos. Y ahora lo único que nos queda es completar los datos de la calculadora. La media, que es la X con el techito, nos queda 151. Y el rango, que tengo cuidado, ¿no? El rango lo voy a calcular de esta tabla que tenemos acá. El dato mayor menos el menor, que sería 161 menos 142. Esto me queda el rango 19. Y por último, el rango intercuartil, que recuerdan que es Q3 menos Q1. 152 menos 148, esto me va a quedar 4. Bueno, ya terminamos todo lo que nos pide el ejercicio en el inciso A. Ahora vamos a ir al B, donde nos pide si hay o no valores atípicos. Entonces vamos a reemplazar los datos que tenemos acá. Para el límite inferior es igual a el primer cuartil, o sea Q1, 148, menos 1,5 por RIC, que es el rango intercuartil. En este caso nos queda 4. Bien, los datos que tenemos acá. Y para el límite superior va a ser Q3, que es 152, más 1,5 por el rango intercuartil. Entonces, ahora sí, vamos a ver si tenemos o no valores atípicos. Límite inferior, o sea, los valores menores a 142 son atípicos. Límite superior, los valores mayores a 158 son atípicos. Entonces, recordemos esto, 142 y 158. Voy a mi tabla. ¿Y hay algún valor menor a 142? No, porque es el mínimo. Entonces no tengo ningún valor atípico para abajo. Vamos a ver para arriba. ¿Tengo algún valor mayor a 158? Sí, estos dos. Por lo tanto, 161 es valor atípico, ¿sí? Bueno, y ahora sí, lo último que nos queda, que es el inciso C, nos pide dibujar el diagrama de caja y bigote. Bueno, y acá tenemos todos los datos necesarios para hacer el diagrama de caja y bigote. Estos valores fueron los que calculamos en el inciso A. Hice una recta con una escala acorde. Vieron que los datos que tenemos va aproximadamente desde 142 hasta 160. Y acá tenemos el resumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero ponemos el mínimo. Y acá vamos a tener que tener cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos opciones. O lo hacemos todo con los datos de la calculadora o con los datos del problema. Pero ¿qué pasa? Como nosotros hicimos una tabla de frecuencia agrupada por intervalos, vieron que los intervalos tenemos que sacar el promedio para ponerlo en la calculadora. ¿Qué quiere decir? Que vamos a perder un poquito de exactitud. Como sacamos un promedio, estos resultados van a ser una aproximación. Entonces vamos a usar todos los valores de la calculadora, ¿bien? Entonces vamos a ir a la calculadora, vamos a ir al menú 2 que tenemos acá, el de estadística, y ya tenemos los datos cargados cuando sacamos, recuerdan acá, ¿no? Que que sacamos la media, moda, mediana, los cuartiles y demás. Entonces ahora vamos a ir atrás, exit, entonces vamos a ir al menú de gráfico, que es F1,
vamos a ir a set a ver cómo tenemos la configuración y vamos a poner que nos muestre los valores atípicos. ¿Ven? Si lo tenemos en off, apretamos on, acá, en F1. Bueno, ahora sí, volvemos atrás y apretamos para que nos muestre el gráfico 1 en F1. Acá tenemos nuestro diagrama de caja y bigote y vamos a ver, a apretar Shift y F1 para ver los valores. Y ven que acá el mínimo me queda en 144 y si yo voy a la tabla, el valor mínimo es 142. Pero recuerden que como nosotros tuvimos que crear una tabla de frecuencia agrupada por intervalos, estamos trabajando con promedios, bien, no nos va a quedar tan exacto, pero vamos a trabajarlo con estos valores. Entonces, el mínimo va a ser en 144, que va a ser lo que vamos a poner acá en el diagrama. Vamos a poner en 144 que empieza el mínimo, ¿sí? Vamos a ir al próximo, que es el primer cuartil en 148, lo vamos a poner acá en 148. Vamos a ir al próximo, la mediana, que es en 152. Vamos a poner acá la mediana en 152. Bien. Y ahora pasamos. Y fíjense que el cuartil, el tercer cuartil, también es en 152. A veces no va a pasar, ¿no? Entonces, el cuartil el tercer cuartil va a estar en el mismo lugar, acá. Y ahora vamos a ir a el máximo, que en este caso es 156. Entonces vamos a poner 156 acá. Y nos va a mostrar el valor atípico, que como lo aproximamos, acá nos va a quedar 160. Entonces hacemos una cruz. Ahora les voy a mostrar, hacemos una cruz ahí en 160, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí nos quedaría hacer la caja. Recuerden que este es el primer bigote. Acá tenemos la caja, que la caja como coincide la mediana con el tercer cuartil, lo vamos a dejar acá. Y acá vamos a poner el último bigote. Entonces, este diagrama de caja y bigote nos queda medio particular, pero nos va a quedar de esta manera. Bueno, y este ejercicio es un clásico ejercicio de examen, pero antes de empezar, recuerden de suscribirse al canal si les está sirviendo todo lo que están viendo en el video. Me van a ayudar un montón a crear más contenido para ustedes. Denle un like y compartan este video con esa persona que ustedes piensan que le puede llegar a servir. Bueno, ahora sí. Seguimos. Nos dice, el diagrama de caja y bigotes muestra las notas de un examen de física de 80 hombres y 80 mujeres. Vamos al inciso A. Dice, escriba la mediana de las notas para los hombres y para las mujeres. Entonces vamos a ir primero a la mediana para los hombres. Es donde se divide la caja, por lo tanto la mediana es 40 en los hombres. Vamos a poner 40. Y vamos a ver en las mujeres que la mediana es acá en 60. ¿Sí? Ahí estamos. Vamos al inciso B. Nos dice, halla el rango y el rango intercuartil para los hombres y para las mujeres. Entonces vamos a empezar con el rango para los hombres. Recuerden que el rango es el máximo menos el mínimo. Entonces, en los hombres, el máximo, que es 80, menos el mínimo, que es 10, nos queda 70. Vamos ahora al rango para las mujeres, que es el máximo 100 menos el mínimo, que es 20. 100 menos 20 me queda 80. Y el rango intercuartil es Q3 menos Q1. Q3 es donde termina la caja y Q1 donde empieza la caja. Entonces vamos con los hombres. Q3, que es 70, menos Q1, que es 30, es 40. El rango intercuartil de las mujeres es 80, que es Q3 menos Q1, 80 menos 40 me queda 40. Que fíjense que es el rango vamos a suponer el de las mujeres, que es el rango intercuartil, es cuánto tengo entre los dos cuartiles. Fíjense que tengo 10, 20, 30 y 40. Coincide, ¿bien? Acá también 10, 20, 30 y 40. Bueno. Vamos a seguir. Ahora vamos con el C. Escriba el porcentaje de hombres que obtuvo una nota entre 30 y 40. Y esta pregunta es media tramposa. Fíjense, vamos a los hombres, el porcentaje que obtuvo entre 30 y 40. Vamos a pintarlo. Ven que entre 30 y 40 sería esta parte de los hombres. Pero recuerden, como vimos acá en el resumen, que desde el mínimo hasta el primer cuartil tengo el 25% de los datos.
Desde el primer cuartil hasta la mediana, el otro 25%, otro 25% y otro 25%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo de acá a acá tengo el 25% de los datos. De acá a acá tengo el 25% de los datos también. Pero ven que acá están más dispersos y acá están más comprimidos. Bien, entonces efectivamente yo de acá a acá tengo el 25% de los datos. Vamos al D. Escriba el porcentaje de mujeres que obtuvo una nota entre 60 y 100. Vamos a las mujeres entre 60 y 100. Sería toda esta parte, ¿no? Entre 60 y 100. Fíjense que yo entre 60 y 100 tengo acá un 25% y acá otro 25%. Por lo tanto, tengo un 50%. Entonces, el D es 50%. Vamos a leer. Hay el número de mujeres que obtuvo más de 40. Ya no me pide más el porcentaje, sino me pide la cantidad de mujeres. Entonces acá vamos a tener que analizar una cosa. Primero la cantidad de mujeres que tenemos, que fíjense que nos dice que tenemos 80 mujeres, el problema. Ahora de eso, ¿qué tenemos que sacar? El número de mujeres que obtuvo más de 40. Entonces nosotros si nos vamos acá a 40 y nos vamos para allá, lo vamos a pintar ahora con otro color. Esto lo vamos a borrar para no confundirnos. Vamos a pintarlo ahora con celeste, o sea, más de 40 sería de acá para allá. ¿Bien? ¿Qué porcentaje tengo acá? Tengo 25 más 25 más 25, 75%. Entonces, yo para saber cuántas mujeres hay con una nota mayor a 40, lo que tengo que hacer es agarrar el total, que es 80, vamos a poner E, que es 80 mujeres, y vamos a sacar el 75%. Esto lo vamos a hacer en la calcu y nos va a quedar 60. Por lo tanto, la cantidad de mujeres que obtuvo más de 40 es 60 mujeres. Bien. Y ahora vamos al último que nos dice, comente si los datos son simétricos o no. Bueno, acá vamos a hacer un análisis donde vemos que en las mujeres, y vamos a borrar esto también para que poder hacer un análisis más exhaustivo, vamos a ver que en las mujeres el diagrama de caja y bigote es más simétrico. Fíjense que desde la mediana para acá y para acá tengo la misma cantidad de lados y para acá también. Que no estaría pasando en el diagrama de caja y bigote de los hombres, donde veo que ya no es tan simétrico, es un poco más asimétrico. La mediana, fíjense que acá tengo 10 y acá tengo 10, 20, 30 unidades acá en la escala que hemos hecho. Entonces esta parte no es simétrica y los bigotes, o sea que la caja no es simétrica y los bigotes tampoco, porque fíjense que acá tengo 10 y acá tengo 10 y 20. Entonces todo este análisis nos va a ayudar a poder responder el punto F. En nuestro canal tenemos videos de teoría, ejercicios y problemas resueltos clasificados y organizados por año y tema. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita para no perderte los próximos videos, dale like si te sirvió lo que viste hoy y recordá dejarme tu comentario que es muy importante para mí. Nos vemos en el próximo video.